Bueno, pues como os comentaba, al final, ¿qué es la dirección de arte? ¿Qué es el diseño visual? Desde dónde es mi punto y desde esa parte subjetiva que os voy a contar mi trabajo y cómo acompaño a un proyecto, ¿no? Un proyecto, ¿qué significa? ¿Qué es lo primero que tenemos encima de la mesa? Llega un guión en el que hay que leérselo, obviamente, y a partir de ahí identificar todos aquellos elementos por mi parte, de lo que van a ser en ese contexto visual, en esa atmósfera, lo que van a ser los ingredientes, sea el color, sea el proceso de documentarte y ubicar ese proyecto en un contexto histórico. A partir de ahí, toda esa información que me va a transmitir un guión es lo que yo acojo y le voy a querer dar forma, voy a querer ya previsualizarlo e imaginar cómo va a ser el concepto. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí estáis viendo un dibujo conceptual para un proyecto, en este caso Sky Rojo, el exterior de un club, que era un edificio en el que evidentemente trabajas desde una parte interna que le aplicas y ubicas el proyecto en un contexto histórico, político, en una línea del tiempo, y a partir de ahí generas y transformas un universo que no existe, que no es tangible, y lo plasmas en tu cabeza. ¿Y por qué este dibujo, esta imagen, acoge tanta fuerza? Porque para mí fue la forma para mi jefe, el showrunner de una empresa en la cual estaba ahí trabajando, o el cliente ve este dibujo y a partir de ahí va a entender lo que vamos a desarrollar. Y es una herramienta tan poderosa que estáis entendiendo lo que yo te voy a decir, cómo voy a hacer un club por fuera, y a la vez esta imagen está contando ya la historia, porque es una historia de 3 chicas que huyen, y a partir de aquí toda esa aventura que les viene por delante. Si acogéis esta información que os estoy contando, creo que el dibujo lo intenta transmitir y tiene tanto poder este dibujo que acaba siendo para el cliente diciendo, wow, si este edificio no existe, vamos a ejecutarlo, vamos a construirlo. Y cómo coge tanta fuerza y acaba siendo real, de la nada, en medio de una zona árida entre Toledo y Madrid, pues surge el tenerlo que ejecutar. Yo vengo de una parte más plástica, más creativa, desde el sector audiovisual, lidiando con las bellas artes, y de repente empiezas a ser un poco ese constructor del imaginario, ese arquitecto efímero, y vas encontrando tu hueco y tu lugar, a base del aprendizaje, de las técnicas y de los errores. Porque a mí todo lo que me ubica en este concepto de estas superproducciones fue gracias a darle mucho amor desde el primer proyecto en el que yo estaba, sea un cortometraje en Valencia, y desde allí pusieron el foco en mí, creyeron en mí para poder acompañarles a contar las historias en una productora que tuvo pues, su despunte y pudimos hacer pues, aventuras muy locas, como en el caso de lo que acabáis de ver. Si habéis visto un dibujo conceptual como una herramienta en la que me apoyo para poder desarrollar ese trabajo plástico, aquí estáis viendo una imagen en rojo. Imaginaros en una sala que estuviésemos con la luz ahora mismo apagada al 100% y nos impregnáramos del color rojo. ¿Qué nos transmite? El color tiene un simbolismo. Y si yo acojo el color como otra herramienta poderosa para aplicársela a un proyecto, y a partir de ahí toda la información que nos está dando ese color, esto va a hacer que todo empiece a coger mucha más fuerza. Es decir, yo veo un guión, que es la primera imagen que habéis visto, y empiezo a pensar en colores, empiezo a ubicarlo en un contexto, empieza a transmitirme una información y a ubicarme en contexto. Si dentro de este proceso, desde la propuesta de una paleta de color, me acojo también a referencias, tanto pictóricas, como estás viendo aquí, de un Basquiat, desde un neoexpresionismo, un tipo de arte, finales de los 70, que al final también viene a romper con todo y es un estilo superagresivo. Y también cojo referencias cinematográficas,
como por ejemplo aquí estáis viendo, aunque la peli a mí no me gustó mucho, pero en sí, la parte plástica, la parte visual, que es la que yo acompaño a un proyecto, Bram Stoker de Coppola, es como el terror convertido en arte. El uso del color tan contrastado y la ausencia del color en él. Estáis viendo dos referencias, que es también otra herramienta en la que trabajo, y cómo yo voy a trabajar el color, y aquí estáis viendo la paleta que generé para aplicársela a un proyecto. Un proyecto que de alguna forma nos hizo destacar. No estábamos contando nada nuevo, un atraco, máscaras, ya estaba contado. ¿Y desde qué forma? Que es esa responsabilidad en la que sin darte cuenta, desde ese interior, desde esa sensibilidad que me acompaña, haces e intentas generar ese simbolismo, esa iconicidad, trabajando con esa identidad tan marcada, como os acabo de mostrar. Mirad qué uso del color rojo, si os he hablado que lo utilizo como una herramienta y pensamos en lo que nos transmite, esa pasión, esa fuerza, el amor, la agresividad, todos esos simbolismos que nos está transmitiendo, y se los voy a aplicar a ese guión, a esa historia que estoy leyendo y que voy a querer acompañar, que ayudo a contar la historia. Imaginaros, si os he dicho que no estamos inventando nada nuevo con un atraco y con unas máscaras, cómo se reúnen todos los ingredientes necesarios para generar esa imagen tan icónica, que se haya visto, no se haya visto, guste o no guste, la sabemos identificar. Y ahí generas esa identidad visual. ¿Y cómo haces que un proyecto sobresalga, le generes su visual y lo puedas identificar con una sola imagen y se vuelve un producto? Y ahí es donde estuvo una de las claves de todo este desarrollo. Lo que os decía, las referencias hoy en día, cómo no me estimula hasta poder, no juego un videojuego, pero cómo te estimula verlo y empiezas a trabajar. Y hoy en día, cómo está al alcance de que estamos empezando a experimentar, y varias de las charlas que van a estar aquí, de lo que es la inteligencia artificial. Aquí estáis viendo una imagen generada por un programa que lo que le he ticado es información, porque me sabría hasta raro decir la he generado yo, porque la ha generado un programa, hay una cosa interna que se nos escapa de las manos. Desde un buen uso, desde un uso de un estímulo, viajar, estar en un restaurante, estar aquí mismo ahora, entrar por este edificio tan maravilloso, todo es un estímulo. Desde la parte plástica en la que yo vivo, fijándote en materiales, en la iluminación, en la piel que nos envuelve, todo eso son estímulos que voy recibiendo para después almacenarlos en mi disco duro y de alguna forma tenerlos como bagaje de la vida para tal vez después experimentarlo o aplicárselo a un proyecto. Imaginaros ahora el proceso que sería pues, desarrollar una película de Primera Guerra Mundial y a partir de ahí todo ese proceso de documentación y sobre todo años atrás, cómo se documentaba una persona desde lo que es el departamento que yo trabajo de la dirección de arte para desarrollar una película. Pues sobre todo con muchas obras pictóricas. Imaginaros, hablamos de hasta 10, 20, 30 años atrás o actuales, si ahora tuviese que desarrollar una película de 1914, Primera Guerra Mundial. Me iría a ver obras pictóricas y cómo estamos en esa actualidad y en esa innovación ahora mismo de cómo ticar, divagar, porque al final generar imágenes desde la IA es una divagación y es una prueba y es una prueba y es hasta mucho tiempo para intentar encontrar un estímulo que se acerque a lo que necesites. Y ahora imaginaros lo primero que estáis viendo aquí, el color azul. Hemos hablado del rojo, desde el azul, ese simbolismo que nos va a transmitir. El color tiene contextos positivos y contextos negativos. En el caso negativo, porque lo voy a aplicar en un proyecto en concreto, lo voy a utilizar para lo que va a ser esa sensación de frialdad, de distanciamiento, de capacidad de visionario. A ver, no sé, quería contar una anécdota y os pongo este color de antemano, pero
Yo recibo una llamada después de La Casa de Papel y lo primero que recibo en esa llamada por parte de otra productora y para otra plataforma, resulta que lo primero que se me dijo es: ojo, Abdón, que no somos Netflix, no queremos el color rojo prohibido. Y ya me llaman como si yo solo en mí me acompañase el color rojo. Sí que voy viendo en mí mismo que tengo esa parte muy colorista, muy saturada, que ya la absorbo desde mis inicios, desde mi infancia, viendo hasta un fotógrafo como David LaChapelle, que me impresionaban y me impactaban sus fotografías, y a partir de ahí eso escaló en mí, y me voy a esa parte tan extrema, pues ya se me llama para decir, ojo, lo que somos. Y a partir de ahí dices, venga, pues te la voy a jugar, te la voy a jugar. ¿Sabríais decirme aquí para qué plataforma iba a trabajar? ¿Veis cómo el color nos ayuda a identificar claramente ahora mismo una plataforma, un producto? Entonces, y ahora, viendo esto, ¿sabríais para qué proyecto era? Historias para no dormir. Ojo, yo ahí hice solo la promo. Me llamaron, ya, o sea, imaginaros que yo soy director de arte, voy a acompañar un proyecto que es La Casa de Papel, eso nos hace despuntar, de repente parece que eres alguien, wow, maravilloso, que estás ahí fuerte y simplemente el proyecto ha reunido toda la información y todas las necesidades y que aparecen las plataformas, porque el proyecto lo hicimos a nivel nacional y lo vendimos a una plataforma cuando empezaban a aparecer y parecía que era marca de la casa, casualidad del color rojo y el color rojo de Netflix. Pero se generó en momentos diferentes y después sí que ha continuado y nos ha dado mucho más camino y trayectoria. Entonces, imaginaros que recibes esa llamada, recibes la llamada desde Prime Video para que les hagas directamente la promoción, porque lo que es el proyecto ya lo estaba haciendo otra persona, otra dirección de arte. Yo ahí no he estado, pero sí que querían que les acompañara en el visual de la promoción, de anunciarse, que es súper importante hacer un proyecto, pero es muchísimo más importante cómo lo vendes para captar a las personas. Y en eso, pues, no sé si se me da bien o mal, pero bueno, ahí estoy, acompañando a proyectos. Como, desde el uso del color de lo que estabais viendo, volviendo un poco atrás, el azul, que os he hablado desde esa parte de contexto y simbolismo, más desde adjetivos negativos como la frialdad, y el amarillo desde la parte del misterio, los utilizas también porque van en concepto de la necesidad del proyecto, y yo creo que muchas personas sabéis este remake, de dónde viene, de dónde son sus bases, y yo recuerdo de pequeñito cómo veías la imagen del quicio de una puerta que se abría y aparecía lo de historias para no dormir. Sabemos que eran historias misteriosas, que a lo mejor tenían después una solución, un desenlace que podíamos entender, pero nos mantenían en la intriga, en el misterio. Entonces es lo que intentas transmitir en una imagen. Es donde empiezas, si os he comentado ese quicio de puerta, es con lo que a mí se me quedó, yo era bastante pequeñito, como para aún así retenerlo en mi disco duro, como os he comentado antes, y intentarlo transmitir en una imagen. Y esto es lo primero que conceptualizo como para decir, vale, buscan en mí esa promoción, ¿cómo representas este proyecto en una imagen? Y a partir de ahí vas haciendo esa cartela, ese póster, esa propuesta conceptual, para después ir haciéndolo real, ir plasmándolo, y lo que es ese póster, esa imagen que necesitamos venderos del proyecto y captaros. Trabajando el color, aquí tenemos, por ejemplo, aquí estáis viendo una obra impresionista, El sol naciente de Monet. ¿Qué veis aquí si analizáis el color? ¿A dónde nos va el ojo? ¿Al sol? Imaginaros qué juego de colores, cómo cambiaría la sensación si el sol no estuviese acompañado de un complementario como el azul, con esa intensidad de color, con esa saturación.
imaginaros en 1870 y pico cómo ya se iba estudiando sobre el color, ese uso, desde qué conciencia y desde qué estímulo para quien lo va a observar. Y ahora imaginaros, esta obra pictórica a mí siempre me ha llevado a un proyecto, El quinto elemento. Y como a lo mejor otras personas en otro momento de la vida que hayan formado parte de lo que es generar ese visual, desde el vestuario, de maquillaje, peluquería, desde la dirección de arte, cómo se han unido para ese simbolismo. Yo pienso, las personas que hicieron El quinto elemento, jolín, seguro que estuvieron viendo como obra pictórica El sol de Monet. Yo para La casa de papel os he enseñado una obra de Basquiat. Entonces, todo ese estímulo del que estamos hablando. Importantísimo, por nuestra parte, recibimos un guión y a partir de ahí empiezas a generar un universo. Esto es para la película Fenómenas, que también está en Netflix. Y lo primero, hay una parte también muy importante que empiezas a localizar, a buscar espacios donde a ubicar esa historia. En este caso teníamos que buscar un anticuario. Y es una película que está también basada en hechos reales. Yo lo hablo como nuestro expediente Warren español, que es la del padre Pilón, un hombre que estaba autorizado por el Vaticano, que le acompañaba a un grupo de mujeres periodista, parapsicóloga, y iban como resolviendo casos de exorcismo, de espíritus, de fantasmas. Pues está basado en un hecho real esta película, la hicimos, y si os he hablado del color, ¿cómo no estar buscando un edificio que le envuelva, un color que te produzca misterio, angustia, ansiedad? Y a partir de ahí, todo lo que va a ser el interior es un desarrollo que vamos a tener que hacer desde la imaginación. Tú ves el edificio por fuera, ves un portal, ves esta esquina, este chaflán, y a partir de aquí, ¿cómo vas a desarrollar tú una planta? Y es donde me vuelvo a ser esa parte, ya desde como ese arquitecto efímero, donde veis allí a la parte superior de la izquierda lo que sería el chaflán, para que el espectador se ubique, lo que sería la entrada en el rellano, un anticuario y la casa de la portera, que son las tramas principales en ese guión que he recibido. Y estoy ayudándoles a desarrollar la narrativa del espacio. ¿Cómo sería ese interior? Pues lo plasmas, lo dibujas, lo imaginas. Si estamos hablando desde esta parte misteriosa y en la película va a aparecer un fantasma, ¿cómo hay elementos en la ambientación que ya están hablando, están ayudándonos a contar la historia? ¿Veis ahí un maniquí, un busto con una toga, con una túnica, o otro figurativo? Todas esas cosas desde las sombras, desde la iluminación, sabes que van a generar esa intriga, esa entrada y la sensación de una sombra que simplemente es un maniquí y que te genere que parezca que es una persona. Y todos esos estímulos los acoges en una información, se lo cuentas a las personas que al final son mis jefes o son la persona que lleva el proyecto, o la dirección que va a dirigir y ser el motor principal del proyecto. Entonces te va a entender claramente. Es mis herramientas para comunicarme de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a previsualizar y cómo se hace realidad. Viene la parte ejecutora, con todo ese maravilloso equipo que me puede acompañar desde la decoración, compañeros de arte, carpintería, pintores. Todo ese proceso de construcción que te van acompañando. Hay una parte que es otra de las herramientas. Tú tienes un diseño ya en la cabeza, hemos desarrollado hasta una planta, ya tenemos cómo es ese esquema del espacio, y a partir de ahí, con toda la referencia, vas a aplicárselo y vas a empezar a pensar en materiales que acompañen a ese personaje, a lo que te transmite a ese personaje. No sé si a lo mejor, no sé si lanzar esta pregunta y estaré acertado o no, pero ¿alguien sabría decirme de qué proyecto estoy hablando o a qué personaje haría referencia este tipo de colores, de sensaciones? Para desarrollar lo que es después un espacio. Pues en este caso es para un spin-off que hacemos, que nos toca hacer después, que se llama Berlín, que es uno de los personajes de La casa de papel. ¿Alguien podría, si ha visto el proyecto, puede entender estas referencias que estoy enseñando de modernismo, un color verde,
tejidos y textiles y elementos como el terciopelo. Imaginaros que tienes que desarrollar a ese personaje nombrado Berlín y quien conozca a los personajes, un profesor, que es otro personaje que aparece en el proyecto. Imaginaros cómo son de opuestos. A Berlín le he mencionado, le acompañaría los mármoles, un terciopelo, un verde botella, un smoking. A un profesor que le acompañaría, para mí, hablo desde ese estímulo interno, un marrón, una pana, la madera, un cuero. ¿Veis? Si os estoy hablando ahora de los materiales y los intentas entender para transmitirlos y que acompañen, desarrollas un espacio que al principio se vuelve y es un lienzo en blanco, esto es un SketchUp, un 3D, del diseño de lo que sería este spin-off que es el Hotel de Berlín, y es como, pues bueno, cómo se va a desarrollar espacialmente, narrativamente, es ese diseño, ya se vuelve un poco más técnico, y, ¿veis? Este es mi tablero de materiales, ese mood board conocido técnicamente, donde veis ahí materiales como metalizados dorados, molduras que te van a recargar mucho más clásicas, la elección de colores, empiezas a jugar todo lo que son los materiales de los que os estoy comentando, para después, esto ya es un vídeo que hice en timelapse, en cámara rápida, donde se ha vuelto realidad e intentas que esas pieles acompañen al concepto de en lo que estamos. Y cómo de bonito se vuelve un proyecto. Yo recuerdo una película, la de Silent Hill, que está basada en un videojuego y cómo un mismo espacio evoluciona hasta 4 veces en la misma historia. Imaginaros qué bonito es la estimulación, y tú has hecho un decorado, pero ya ese decorado no solo está ahí, sino que sigue evolucionando. Ojo, que eso no nos viene de sorpresa, eso ya lo sabemos de antemano. Entonces, imaginaros estar empezando lo que es la construcción del Banco de España, de una planta noble donde hay un comedor, un museo, todo lo que es ese desarrollo que lo hemos conseguido, lo tenemos en manos y hay que destruirlo, destruirlo en la historia. Y es esa evolución de la que os hablo, de cómo muta un decorado, de lo primero que habéis visto. Cómo hay elementos que están pensados y lo que veis hasta esos agujeros, que supuestamente es un tiroteo, todo está muy pensado, se trabaja hasta válvulas de aire por detrás con el departamento de efectos, esta escultura por dentro está vacía, ya son cosas mucho más técnicas que vas aprendiendo y vas hasta metiendo la pata, en el buen sentido, para seguir evolucionando como profesional. En este caso, por ejemplo, el museo, imaginaros que en el museo, si vieseis el proyecto, no está bien ni 3 minutos en pantalla. Y todo lo que fue el proceso de documentarse sobre la historia del oro en el mundo, para intentarlo yo contar en el museo, que era una parte más interna y visual que acompañaba al espacio, pero es ese proceso de documentarse y de entenderlo para intentarlo transmitir lo mejor posible. Y cómo a los 3 minutos en el proyecto tiene que destruirse. Y es esa evolución, pero eso es maravilloso. Y te dicen, ¿no te da pena que se destruya el decorado? Y digo, no, todo lo contrario, porque cuando termine somos tan efímeros que acaba destruyéndose. Entonces, qué mejor que se destruya y que el espectador lo pueda ver, no lo que pasa en la trastienda. Y hay otra parte, otra de las últimas técnicas o herramientas con las que trabajo e intento entender la parte plástica de ese proyecto, la parte visual, es con la iluminación, con la luz. Hay una parte y una relación con fotografía, y hay una parte en la que complementamos desde la decoración, desde el vestir un espacio, que es con cómo tratamos esa luz, cómo empiezas a conceptualizar una idea, pero ya pensando en esa iluminación que acompaña. No la luz técnica de trabajo para representar la luz del sol, la luz del día, de la noche, o para que un actor esté actriz bien iluminada, sino desde la parte más plástica de vestir el espacio, de maquillar el espacio, como ponerle esos pendientes o esos elementos que nos podríamos poner para terminar de acompañarnos, esos pequeños detalles. Pues yo lo hago desde la parte de la iluminación ambiental, como desde esa parte conceptual que habéis visto. ¿Veis los detalles? En un espacio, como una escalera está vestida, terminada de vestir, ya no solo por su forma curva, que todo esto viene desde un movimiento, un estilo artístico como si fuese el Art Deco, que es lo que hemos intentado representar. Esto es el club de Sky Rojo que habéis visto al principio por fuera, que era más brutalista, mezclado con un Art Deco.
que está en medio de la nada, es más bruto, y por dentro es un poco ya un oasis. Es esa parte del Art Deco bonito, femenino, la curva. Y cómo desde la luz vas sumando y detallando, trabajando los detalles, como hasta lo que es el contorno de una puerta tiene su propia iluminación. En vez de poner una jamba de madera, pues a lo mejor es un perfil con una iluminación, con un LED. Y cómo trabajas el estímulo desde en un mismo espacio, la importancia de la iluminación para, según cómo la trabajes, desde cómo trabajes también el color, su temperatura de color, vas a generar diferentes ambientes, atmósferas, como la parte que es la creatividad y la imaginación. Te acompaña, imaginaros esta sala que dijéramos, vamos a transmitir en 4 veces estímulos diferentes, desde la parte de la iluminación. O cómo posicionar lo que es ese foco para, según si viene desde la parte de abajo, desde la parte de arriba, también te está estimulando, te está contando algo, te está acompañando al género en el que estamos trabajando. Y entonces, lo que vengo a resumiros es que mi parte de intentar comunicar, de intentar acompañar a contar una historia, es desde esta parte plástica y que generamos una atmósfera, un universo y, cómo no, la suerte de poder estar innovando y generando toda esta identidad visual en proyectos que de alguna forma pues tienen renombre, acompañan y lo que hacemos es intentar transmitir algo, no buscar tener éxito ni nada, sino disfrutarlo, estar ahí de forma viva, activa y acompañar a ese proyecto. Sería un poco pues, lo que me acompaña y la charla que vengo a contaros, y habéis visto de forma resumida cuál sería ese proceso de trabajo por la que una persona que nos enfrentamos a un diseño visual de forma muy subjetiva es la que yo vivo, acompañado de maravillosas personas en un departamento de arte que están ahí codo con codo haciendo posible lo que acabáis de ver. Así que nada, que muchas gracias y espero haberos estimulado.